Hoy vamos a estudiar bajo un tema que es bien especial en la palabra de Dios y que nos habla a todos de cómo debe ser nuestro conducir. Y se trata del endurecimiento de Israel. Ahí lo leímos en el verso 25 de esta carta del apóstol Pablo, capítulo 11. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Llegó un momento en que Dios mismo endureció el corazón de Israel, porque Israel no había querido buscar a Dios. Pensó que Dios tenía que bendecirlos, que salvarlos, que guardarlos, así ellos vivieran de cualquier manera. Y Dios trató mucho con los profetas, les decía que se arrepintieran, que buscaran de Él, les daba la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero Israel nunca quiso caminar con Dios como a Dios le agradaba. Vivían como a ellos les parecía que era. Entonces llenan la copa cuando Dios envía no un profeta, sino al mismo Señor Jesucristo a predicarles el arrepentimiento, la salvación, y ellos lo rechazaron. Y lo rechazaron de una manera muy terrible, porque le dijeron que él por Belcebú echaba fuera a los demonios. Belcebú es el príncipe de los demonios. Entonces, imagínense que Jesucristo estaba aliado con Belcebú y por eso echaba fuera a los demonios. Ahí llegó el punto final ya, hermano. Israel demostró que no quería. Entonces le vino endurecimiento. Amén. Está la nación de Israel endurecida espiritualmente porque rechazaron al Mesías. Y eso que para colmar su maldad, su pecado, fue lo último, como les digo, como el llenar de la copa. Y entonces un juicio divino cayó sobre ellos. Como dice aquí el apóstol Pablo, le ha acontecido a Israel endurecimiento, se endureció. Eso nos habla, hermano, porque nosotros no podemos vivir de la manera que uno cree que es. Hay gente que se vuelve sabia en su propia opinión. Y no, a mí me parece que es así, de esta manera. Yo no me dejo lavar el cerebro. Otros dicen, yo no como cuentos, etcétera. Y hacen caso omiso a la palabra y viven como a ellos les parece. Y a veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, rechazan al Señor, rechazan la manera de vida que Dios quiere, la palabra, los estatutos, los mandamientos de Dios, y viven una vida acomodada a sus placer, a sus concupiscencias. Y también le puede suceder no solo así como a nivel de nación, sino individualmente. Mucha gente usted la encuentra ya endurecida, que nada les entra. Como dicen ellos mismos, no, es que yo no como cuento. Creen que la palabra de Dios, la voz de Dios es cuento. Amén. Entonces uno los encuentra endurecidos y por más saliva que les gaste y les hable de la palabra de Dios, ellos anteponen sus criterios, creyendo que van bien, que van para el cielo. Muchos despiertan en el infierno.
Amén. Mire el profeta Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. ¿Ve? Dios mismo le dice al profeta: dígale, así oigan bien, no van a entender, van a estar como ciegos, como sordos, porque se había rebelado contra Dios. Y ahora llega un momento, hermano, en que aunque la persona quiera, ya no va a poder, porque no es cuando uno quiere, es cuando Dios dice. Por eso la Biblia dice: no es del que quiere ni del que corre. No es porque yo diga, no, ahora sí voy a, no, si no es en el tiempo de Dios. Isaías 55 dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es cuando Dios dice, cuando Dios llama. Yo quiero que usted viva así, así, así. En un momento de nuestra vida tenemos un detener y miramos la puerta del evangelio, entramos por ella y Dios empieza a hablarnos. Pero en algún lugar de ahí para adelante la persona se desvía y ya no vale. Amén. Ya puede querer, pero como no lo hizo en el tiempo de Dios, cuando Dios dice, hermano. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos, hermano, el cumplimiento de esa profecía de Isaías, que Dios le dice: engrosa el corazón de este pueblo, que oiga pero no entienda, etc. Mire, Mateo capítulo 13, el verso 14 y 15. De manera que se cumple en ellos, oiga, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Ve? Allá decía: engrosa el corazón de este pueblo, pero ya aquí dice: se ha engrosado. Claro, porque ya llegó el momento en que el mismo Cristo vino a hablar y ellos lo rechazaron. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. ¿Ve? Porque es que cuando Dios oye, cuando el pueblo oye a Dios, es que Dios sana, Dios bendice, cuando el pueblo camina como Dios quiere. Tenemos, hermano, que quitarnos esa caparazón, esa concha de nuestro propio concepto, de nuestro propio criterio, de lo que a mí me parece, lo que yo creo, es que yo tengo experiencia y yo me pasó así, yo viví esto y tal cosa y la otra. No, eso hay que sacarlo, hermano, despojarnos de eso, hacerlo a un lado para empezar a vivir como Dios dice en su palabra. De pronto puede acontecerle así a cualquiera, que Dios diga, como le dijo a Efraín, por allá en el libro de Oseas dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Qué terrible sentencia, hermano. Es dado a ídolos, porque Dios lo exhortaba, Dios lo corregía, los profetas de parte de Dios le hablaban, y Efraín, o sea, Israel del norte, seguía, hermano, en su idolatría, Entonces un día le dijo el Señor al Espíritu Santo: Efraín es dado a ídolos, o sea, con ese ya no se puede, déjelo. No lo siga redarguyendo, no siga tratando con él, déjelo que se hunda en su idolatría. Qué sentencia brava esa, hermano. Que llegue un punto en que Dios dice: no le diga más nada, déjelo. Pero Señor,
no ha querido. Se le ha hablado, se le ha dicho. Le he mostrado mi gloria, diría el Señor. Le he mostrado, he tratado con Él. Mañana, tarde y noche le llamo, le hablo y no quiere. Déjelo. Lo que Él quiere es vivir así, déjelo que viva así. Terrible eso, hermano, terrible. Lucas capítulo 8, verso 10 dice: y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Las parábolas cumplen un doble propósito. Para el pueblo que quiere agradar a Dios y que quiere servir a Dios y quiere andar como Dios dice, Dios les muestra, les revela y ellos entienden las parábolas. Pero el pueblo que está en contra de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, para ellos es algo que está vetado, que ellos no entienden, que no, y eso ¿cómo así? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Amén. Qué tremendo, man. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 14 y 15 diría: pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea el Antiguo Testamento, dice, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire, el que está ahí endurecido y que no quiere agradar a Dios, ahí tiene un velo, no puede entender. Pero el que quiere, dice, por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Se da cuenta que no es porque yo digo, no, espere ya que me voy a poner a estudiar y yo, o a veces decimos, no, espere que yo termine esto, que haga aquello, que mira ya, que esto y lo otro, y entonces ahí sí me meto a buscar a Dios. Y yo, cuando yo digo a buscar de Dios, mi hijo, vea, le tiro polvo al que sea, ¿sí? Ah, bueno, porque cree que es Él, pero no es así. Es Dios el que revela. El Dios es el que permite. Cuando hay un corazón dispuesto y decidido por Dios. ¿Usted por qué cree que Dios llama, o la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios? Si David fue uno que pecó y cometió un pecado bien feo. Usted sabe que David adulteró con Betsabé. Y como no, y la mujer quedó en embarazo, y como no pudo ocultar ese niño, ese embarazo, entonces mandó a llamar a Urías Eteo, que si usted examina la escritura, era el mejor hombre que tenía David. Si no era el mejor, era uno de los mejores, pero para mí era el mejor hombre que tenía David. Lo mandó a llamar y le dijo, no, vaya, le preguntó primero cómo están allá en la guerra, cómo, Joab y los demás, cómo, bien, señor, están bien, ahí estamos peleando. Bueno, vaya, va para la casa, descanse unos días, relájese, para que se acostara con la mujer y entonces achacarle el embarazo a él. Adultera y enseguida esa hipocresía, hermano, ese chantaje. Pero le dijo, y eso es lo que me llama la atención de Urías Eteo, hermano, le dijo, Joab y el ejército está ya en campaña de guerra, y yo voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer. No, señor, nunca yo tal haga. Lo consideraba una traición para el ejército. No, mi señor, no voy. Y durmió en la acera del palacio. ¿Usted sabe qué hizo David? Como no pudo de esa forma encubrir el pecado, entonces le dijo, venga, vaya entonces para la guerra y llévele esta carta a Joab. Joab era el general y era bien malo también. Entonces mire, cuando llegue esta carta a tu presencia y la leas, coloca a Urías Eteo en lo más recio de la batalla. Y cuando los enemigos ataquen, ustedes echen para atrás y déjenlo solo para que muera.
Uy, eso es mucha perversidad, ¿sí o no? Oye, y un hombre que la misma Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no era por eso, no era porque David era excelente muchacho. Así sucedió. Urías llegó, le entregó la carta a Joab, Joab lo lee y lo coloca allá en el frente de batalla, y cuando ve la batalla récimos retros, le dice a sus hombres, vamos atrás, y ¡pum! Mataron al pobre Urías, y no supo ni por qué. Y no supo que el rey, perdóname que se lo diga así tan feo, se le durmió la mujer. ¿Ah? Pero Dios no se queda con eso. Le mandó a Natán el profeta y le dijo Natán a David, un hombre tenía muchas ovejas, muchos corderitos, muchos. Y vino a él de visita a alguien y envió a la casa de otro hombre que solo tenía una corderita. Y se la quitó y la asó y la aderezó para darle a su visitante. Ahí David se levanta, ese hombre es digno de muerte. Es que es muy fácil juzgar a los demás sin mirar cómo estamos nosotros. Entonces Natán le dijo, sí, ese hombre eres tú. Ahí mismo cayó al piso. Y ahí es donde está el asunto. David cayó al piso y lloró, se arrepintió y le lloró a Dios y le suplicó. Y entonces por eso Dios lo llama un hombre al corazón, conforme al corazón de Dios. No es porque uno sea bueno, ni porque uno se exponga y se esfuerce, que voy a hacer así, yo sí voy a verá. No, es porque es una persona que está dispuesta a reconocer su pecado, que es consciente que peca, que comete errores y se da cuenta, los comete y Señor, perdóname, ayúdame. Ese, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. No el que sea perfecto, porque el que es perfecto, ¿quién? Cristo. Perfecto, Cristo. Entonces no nos equivoquemos. Amén. Aleluya. Los que quieren convertirse, hermano, los que quieren buscar a Dios, los que quieren agradar a Dios, que son conscientes que no pueden solos, que no son capaces. Malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces se humilla a Dios y le dice, ayúdeme. Ah, Dios, este es. Amén. Aleluya. Pero el que no quiere, llega un momento en que Dios mismo lo endurece. No quiere. Ha escogido, usted elige, porque tenemos libre albedrío. Usted elige eso, listo, está bien. Como los israelitas, quieren carne. No les gusta el maná que yo les doy, el alimento que yo les doy, mi provisión no les gusta. Quieren carne, carnales, ¿sí? Entonces tengan hasta que les salga por las narices, mijo. 25,000 murieron en esa ocasión, hermano, los mató Dios. No nadie por ahí, Dios. Dios que es amor. Que la gente, no, Dios es amor. Y Dios los mató. Esas son cosas que lo ponen a pensar. Yo no sé, hermano, a mí me ponen a pensar y mucho. Y tengo que examinarme cada rato, a toda hora, Dios mío. Examíneme y vea mi corazón y vea si hay en mi camino de perversidad. Dios mío, muéstreme que estoy haciendo mal, muéstreme por qué tal cosa. Señor, ayúdeme. Porque, uy, Dios mío, que le pase uno a eso y uno creyendo que me voy con él, y se va con él. Y por ahí quedó rezagado, tirado y postrado en el desierto. Eso le pasó a los israelitas. Vamos para la tierra prometida, no entraron sino Josué y Caleb. ¿Yo? Amén. Bueno, pero Israel, la misericordia de Dios endurece a la nación, pero dice aquí que era endurecimiento en parte.
no universal. ¿Por qué? Porque le deja la puerta abierta a muchos o algunos de la nación que sí querían buscar a Dios, que se dejaban llevar, no sé, por los demás que hacían así, allá entre ellos, como muchos también, que ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces lo deja así, en parte. Y por eso en Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, había esa puertecita, había una oportunidad. Al que quiere, no importa que yo haya endurecido la nación a nivel, de manera global, pero si alguno quiere, conviértase a Cristo. Por eso es que en la iglesia primitiva, al principio la mayoría eran judíos, israelitas. Y por eso hoy en día todavía hay, en la historia de la iglesia encontramos judíos que se convirtieron y que son cristianos y buscaron a Dios y murieron en Cristo. Otros están vivos y están por ahí buscando a Cristo, porque era en parte. Amén. Pero la Biblia lo llama que es un misterio hasta ahora no revelado a plenitud, una forma de endurecimiento no experimentada hasta el momento por un hombre o por hombres en esta dispensación, ¿verdad? Una forma diferente, o cuando uno mismo, la persona misma endurece su corazón, como Faraón, que dijo, lo endureció y no voy a dejar ir a Israel. Entonces hay gente que dice, no, yo no voy a buscar de Dios, no me hable de eso. Ya son endurecimientos individuales, cada persona, ¿sí? O un grupo de personas. Pero no fue Dios que endureció al grupo completo o a la nación o a ese individuo. Amén. Fue, por ejemplo, la humanidad en cierta forma está endurecida por el pecado de Adán. Pero está también esa posibilidad de convertirse a Cristo y eso se acaba. Amén. No, lo de Israel es un endurecimiento, es un castigo divino, directamente divino, debido al pecado nacional de Israel cuando rechaza a Cristo. Amén. Y Dios usa eso para llamar la iglesia. Porque es que el Señor Jesucristo en un principio vino, dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él fue enviado y vino a la tierra para buscar la salvación de su pueblo, de Israel. Tratar con ellos, hablar con ellos, darle el mensaje. Pero como ellos lo rechazaron, entonces ya Dios le abre la puerta del evangelio de la salvación a los gentiles. Y ahí es donde empieza la iglesia. Amén. Pero los judíos, miren Mateo 27:25 lo que dijeron, vea. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí ve que es lo que ellos querían? Y hay muchas cosas en que Dios le dice al hombre, amén. No, yo quiero tal cosa. Ah, bueno, está bien. Yo no quiero eso para usted, pero si usted lo quiere, tenga. La sangre de ese justo sea sobre... Bueno, está bien, así fue. Y ustedes nada más por hablar de una sola cosita, las masacres que hizo Hitler con los judíos, la sangre del justo fue sobre la cabeza de ellos. Más de 6 millones de judíos, hermano. Hay cantidad de películas, documentales, historias sobre eso, sobre Hitler matando, los alemanes matando judíos, porque Dios les dio lo que querían. Amén. Este endurecimiento significa cubierto con un callo o una dureza. Puede significar la gruesa cubierta que ha producido los repetidos rechazos de la revelación dada y que se ha convertido en la condición de la nación. Tercos, duros. Amén, hermano. Mateo capítulo 12, verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ve?
No trate al Señor de este, ni lo trate de Diosito. Él no es un Diosito. Diosito. No, mano, quite ese vocabulario de sus labios. Él es todopoderoso. Él no es Diosito, Él es Dios, eternamente y para siempre. Amén. Echa fuera a los demonios por Belcebú. ¿Y qué fue lo que contestó el Señor? Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces vuestros padres, ¿por quién lo echan? O sea, son ustedes los que echan por Belcebú. Se las devolvió. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que deteniendo comezón de oír. Oiga, callo en los oídos. Tanto se les ha hablado que ya tienen comezón. Ya son, como decimos nosotros, por un oído entra y por otro sale. Ya la palabra no logra un efecto en las personas. Comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso hoy en día hay esa cantidad de conceptos, de doctrinas, de pensamientos tan ridículos y tan apartados de la palabra, hermano. Y mucho pueblo los cree. Salen unas herejías, hermanos, las publican por ahí, esos creadores de contenido en las redes, y publican unas herejías tremendas, y los cristianos, yo no sabía. Y se la tragan enterita, man. ¿Por qué? Porque apartaron de la verdad el oído, de la verdad, y se fueron a las fábulas. Se hablan a lo que otros cuentan como novedoso y como impactante. Y uy, ve, claro, sí, así es. Así se le cree más al diablo que a Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol. Se repite la historia, man. No moriréis. Oye, hermano, es que Dios dijo: moriréis. ¿Sí o no? Y el diablo dijo: no moriréis. ¿Moriréis? No moriréis. ¿A quién le creyó Eva? ¿Sí? Es lo mismo hoy en día. Dice aquel: no, es que esto es así, así y así. Sí, ve, yo pensaba, pero no está buena esta posición, esta idea está buena. Yo prefiero seguir con lo antiguo, no anticuado, antiguo. Amén. Entonces llegará ese momento que el endurecimiento será quitado de la nación. Va a llegar el momento, porque lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta, o sea que hay un límite. Hasta, desde hasta. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo es el desde? Desde que rechazaron a Cristo. Ahí empezó. Hasta el tiempo que dice la palabra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que se llene el número de gentiles convertidos a Cristo y el Señor se los lleve para el cielo. Aleluya. Cuando termine ese periodo de bendición gentil, hasta ahí es el endurecimiento. Dios les va a quitar esa concha para que entiendan lo que Dios les va a decir a través nuevamente de los profetas, de los que Él escogerá para que le hable al pueblo de Israel y a empezar nuevamente ese trato con Israel. Amén. Lucas capítulo 21, verso 24 dice: y caerán a filo de espada
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí tenemos que hacer una pequeña diferencia entre tiempos de los gentiles, que se refiere a la dominación política de los gentiles sobre Jerusalén. Eso empezó allá cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Primero, Israel tenía su rey que los gobernaba, israelita para israelitas, era una nación independiente. Pero a partir de ahí Nabucodonosor oprimió, llevó cautivo a Israel. Después vinieron los persas y también lo mismo, los oprimían. Después vinieron los romanos, y así ha sido hasta hoy. Israel perdió la hegemonía, perdió como dice Isaías 49, perdió la vara de autoridad, ¿sí? Dominio gentil. Eso es los tiempos de los gentiles. Amén. Que va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, porque Él va a derrotar a los gentiles, a todas las naciones. En ese momento Roma estará gobernado Roma revivida por el anticristo. Entonces viene y tira al anticristo y al falso profeta al lago de fuego y liberó. Esos son los tiempos de los gentiles. Dominio político. Pero otra cosa es la plenitud de los gentiles que leímos, que es la plenitud del grupo, el número de gentiles que se va a convertir a Cristo en la iglesia y que van a ser llevados al reino de los cielos en el rapto. O sea, 7 años antes de que terminen los tiempos de los gentiles, terminan la plenitud de los gentiles. ¿Sí me entienden? ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Aleluya. Romanos 5:25, mire. Perdón, 11:25, que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud. Pablo está diciendo que el endurecimiento será quitado en el momento del traslado de la iglesia al cielo, ¿sí? Para dar al lugar, empieza ahí el tiempo de trato de Dios con Israel para ser restaurado al lugar de bendición que será en el milenio. Se le quita el endurecimiento y él envía profetas o predicadores del evangelio a Israel. Por eso es que eso le ayuda a uno a entender que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación, que la iglesia no puede pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque según la profecía de Daniel 9:27, 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, es un trato de Dios con Israel, ¿cierto? Ya pasaron 69 semanas y falta una que sabemos que es la tribulación. Entonces, si es un trato con Israel, solamente con Jerusalén, con el pueblo de Israel, entonces ¿para qué va a estar la iglesia ahí? ¿Ve? Es un punto a favor de que la iglesia no va a estar en la tribulación, porque es que no es un trato con la iglesia, ya la iglesia del Señor se la lleva para el cielo, es un trato con Israel. Amén. Porque ahí es donde Él va a quitar ese endurecimiento y va a empezar a llamarlos al arrepentimiento, que se vuelvan a Él nuevamente. La misericordia de Dios es grande, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces vamos a mirar quiénes son los profetas ahora que le van a hablar a Israel. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se levantaban profetas por doquier. Isaías, Jeremías, se levantó Amós, Oseas, en fin, toda esa cantidad de profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Pero entonces ahora va a ser otro grupo diferente que la Biblia nos dice quiénes son. Mire, entonces Israel escuchará las buenas nuevas del reino, y de entre los gentiles que se van arrepintiendo, Dios sellará y separará 144,000. Ahí está en Apocalipsis 7, que serán llamados para el ministerio de Israel
a las naciones durante el periodo de la tribulación. Le van a predicar a todo el mundo, porque va a haber gentiles y van a haber israelitas. Ojalá ninguno de la iglesia. Que la iglesia toda esté en el reino de los cielos ya, hermano. Ojalá ninguno se quede, porque eso no va a ser nada, pero absolutamente nada sencillo, hermano. Amén. Entonces van a estar separados por Dios para predicar el evangelio a todo el mundo, pero el trato especial y directo de Dios es para Israel, para que se arrepienta, para que decida en su corazón buscarle, entonces meterlo al milenio y darle la bendición que le prometió desde Abraham. Mire, entonces Apocalipsis 7 del 3 al 4 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Usted sabe que en la tribulación esos juicios por toda parte, hermano. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, juicios, hermano, porque Dios, a la vez que va tratando con Israel, le va dando juicio a las naciones por su pecado. Entonces manda a detener, le dice al ángel, un momentico, pare un momentico. ¿Sí? Pare un momentico. Y le dijo, no le haga más daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, a nada. Esté quieto, nada de juicios, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren que ahí no escoge profetas o predicadores de los gentiles, de las otras naciones, no, porque es un trato de Dios con Israel. Llama a israelitas para que le prediquen a los israelitas. Y fuera de estos dos, también llama 2 testigos. Tremendo, mire, Apocalipsis 11, 3 y 4 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Por qué necesitará? Bueno, eso son cosas del Señor, pero yo me pregunto, ¿por qué necesitará el Señor 2 testigos cuando tiene ya 144,000? Bueno, Dios sabe cómo le llega a qué clase de personas, con quién. Porque no es lo mismo el ministerio de este con el ministerio de aquel. Dios a cada uno le dio su vara y su callado. Y este le llega a cierta clase de personas y este otro a aquella otra clase de personas. Dios es el que sabe, man. Eso lo dejamos a Él. Pero ha llamado siempre la atención a mucha gente, a muchos eruditos, estudiosos de la palabra, a muchos creyentes, pastores, etcétera. ¿Quiénes son los 2 testigos? Los 144,000 ya sabemos que son 12,000 de cada tribu de Israel, 144,000 israelitas que se convierten en la tribulación, porque como el Señor se lleva a la iglesia, entonces los israelitas dicen, ay, o sea que era verdad lo que decían, que Jesús era el Mesías. Uy, entonces nos tenemos que arrepentir. Y se arrepienten. De esos, Él escoge 144,000 israelitas, no hay más nada que decir. Escoge a los que Dios quiere. Pero de estos 2 testigos sí queda una incógnita, pero ¿por qué y quiénes son? Entonces muchos han querido interpretar quiénes son esos 2 testigos. Usted sabe que la mente del hombre y los cristianos en este caso es bastante inquieta y curiosa. Entonces se han dado muchas teorías. La interpretación simbólica dice que estos 2 testigos representan la iglesia. Si la iglesia va a estar en el cielo, pero ellos dicen que va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación. Nosotros ya estudiamos eso, ¿sí? Por lo que dice en el verso 12, mire, 11:12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, sube acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y que por eso, que eso fue lo mismo que le dijo a Juan allá en el capítulo 4:1 de Apocalipsis, sube acá, y entonces no, que es que esa es la iglesia. No,
Dios también le dijo a ellos que subieran ahí. ¿Por qué va a decir por eso que es la iglesia? No, no representa la iglesia. No podemos comunicar o consentir con una interpretación simbólica. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar en el cielo. Amén. Hay otros que dicen que 2 es el número de testigos. Eso es bíblico. Mateo 18:16 dice: mas si no oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Que ese es el número de testigos que Dios dice que para resolver alguna inquietud se tenga en cuenta 2 testigos. Pero también es una interpretación como muy generalizada, no acierta, ¿verdad? Entonces, que los 144,000 son testigos durante este periodo y están simbólicamente representados en estos 2 testigos. Tampoco, porque es que los 144,000 Dios es muy específico en Apocalipsis 7, que dice que selló en sus frentes y llamó a 144,000, 12,000 de cada tribu. Entonces eso no da para que sea algo simbólico, y mucho menos para simbolizarlo con solo 2 testigos. Amén. Entonces hay que concluir, o hay que llegar a la conclusión de que estos 2 testigos son literales. Van a ser 2 testigos, como lo dice la Biblia. ¿Para qué añadirle a eso? Si la Biblia dice que dio también sus 2 testigos, bueno, ya es suficiente. Inclusive dice que son 2 olivos. O sea, relaciona eso con lo que dice el profeta Zacarías. Vamos a mirar enseguida. Entonces hay una relación que dice que deben ser 2 testigos literalmente. Amén. Daré mis 2 testigos, así como los 2 olivos de Zacarías, ¿verdad? Esos 2 testigos de Zacarías, del libro de Zacarías, ¿a quiénes representaba? Uno sabe, si uno lee todo el libro de Zacarías y mira el contexto histórico de cuando Israel regresa de Babilonia, que vienen Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, vienen a restaurar allí a Jerusalén y a imponer nuevamente el culto, de los rituales del templo y todo eso. Entonces uno sabe por el libro de Zacarías que esos 2 testigos son Zorobabel y Josué, ¿sí? Y ahí dice: así estos 2 olivos simbolizan a 2 individuos literales. Así como en ese tiempo los 2 olivos o testigos eran Josué y Zorobabel, aquí también tiene que hablar de 2 testigos literales, no un grupo simbolizado por 2, no. Amén. Zacarías capítulo 4 verso 3 dice: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y el verso 11 dice: hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelero? ¿Sí ven? No pueden ser una cantidad, si es la iglesia, o 144,000, porque dice uno a la derecha, otro a la izquierda, 2. La Biblia es muy clara y específica, hermano. Amén. Y dijo: estos 2, mire, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y usted ve que en el capítulo 3 de Zacarías dice que estaba el sumo sacerdote Josué delante de Jehová, pero que estaba vestido de harapos. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Y dice que el Señor dijo: quítenle esas vestiduras viles y póngale nueva vestidura, vístalos de bien. Y lo vistieron. Amén, hermano. Entonces son 2 testigos, igual que en el tiempo de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Apocalipsis 11:4 nos dice: estos testigos son los 2 olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Igual, porque Dios los pondrá ahí y van a predicar de parte de Dios para el pueblo de Israel. Estarán delante de Dios. Amén. Entonces la interpretación literal, hay que también nosotros, hay los que creen
dentro de esta interpretación, que es la más cuerda, la más acertada, se sostiene que esos dos testigos vienen de atrás. Por ejemplo, dicen que uno es Elías. Amén. Malaquías 3, 1 y 2. Vamos a ver qué es lo que dice Malaquías 3, 1 y 2. A ver si es verdad que es Elías. Otros dicen que el otro es Moisés. Y otros dicen que uno es Elías y el otro es Enoc. Pero vamos a ver, vamos a mirar. Malaquías capítulo 3, verso 1 y 2 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿A quién está describiendo este pasaje? Está describiendo a Juan Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará el camino delante de mí. O sea, Juan Bautista preparó el camino para la venida de Cristo, y cuando Cristo vino lo presentó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan Bautista, o este mensajero, por qué era como fuego consumidor o fuego purificador y como jabón de lavadores? Porque Juan no le cargaba agua en la boca a nadie, hermano. Al mismo Herodes le dijo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y por eso se ganó que le cortaran la cabeza, hermano. Amén. Era un hombre que ponía la palabra, no importa quién le ofendiera. Amén, hermano. Entonces está hablando de Juan Bautista, pero si leemos en el capítulo 4 de Malaquías, versos 5 y 6 dice: He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Pero mire que ya aquí hay un apunte, no solo para los días de Jesús, sino para los días de la segunda venida de Cristo. El día de Jehová, que ya también nosotros lo estudiamos hace unos días. Grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Va a preparar el camino también para la venida de Cristo. ¿Sí o no? Va a preparar el corazón, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque Dios busca es eso, con sus dos testigos, los 144,000 que prediquen, y que el corazón de los israelitas se enternezca y lo busquen a Él y puedan ser salvos, que se arrepientan. Amén, hermano. Y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. O sea, no sea que esta gente siga dura y yo tenga que tirar el juicio a acabar con todo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces mire que hay una doble referencia. Cuando el Señor habla de ese testigo que preparará el camino, está hablando para el tiempo de Cristo en su primera venida, y está hablando para el tiempo de Cristo en su segunda venida. Amén. Está hablando de un mensajero, porque estamos examinando primero a ver si es Elías, y ya después miraremos el otro. Entonces, va a preparar el camino al Mesías, y Elías vendrá antes de la segunda venida también. Primero para el Mesías, Cristo muriendo por los pecados, y segundo, Cristo viniendo a salvar a los israelitas en su segunda venida. Elías no experimentó la muerte física, entonces así podría regresar y experimentar la muerte, como sucede con los dos testigos que mueren en la plaza ahí en Jerusalén. Todo el mundo los vio muertos, ¿sí o no? Que el Señor los resucite y los lleva para el cielo. Entonces esa es la teoría para decir que es Elías. Y uno de los puntos a favor es que como él no vio muerte, por eso algunos dicen que el otro es Enoc, porque si hablamos de Moisés, Moisés sí vio muerte, solo que Dios enterró el cuerpo donde él quiso, que nadie lo supiera. Entonces un punto a favor de Enoc
pero hay otros puntos a favor de Moisés. Pero sigamos con Elías. Elías detenía la lluvia, como dice Apocalipsis 11, que los testigos van a detener la lluvia. Elías fue uno de los dos que aparecieron en el monte de la transfiguración. ¿Pero con quién apareció? Con Moisés. Entonces por eso es que hay gente que dice, no, el otro es Moisés, no, el otro es no. Pero sí, la mayoría coincide en que es Elías. Solo que hay que ver Elías cómo. ¿Ya? Mateo 17:3 dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él en el monte de la transfiguración. ¿Sí? Bueno, por esta razón muchos piensan que el segundo es Moisés. Ahora, Moisés, puntos a favor de Moisés. Moisés se convirtió en Egipto las aguas en sangre, y eso harán los testigos. En Apocalipsis 11 van a convertir las aguas en sangre también. Verso 6 dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Ven? El cuerpo de Moisés fue enterrado por Dios. ¿Será que Dios quiere volver a restaurarlo para que muera ahí en la plaza de Jerusalén? Queda la inquietud. Amén. Si damos por hecho de que el segundo sea Moisés. Bueno, pero otros han visto esto como una forma de unir la ley de Moisés y los profetas. Usted sabe que el canon del Antiguo Testamento de los judíos se dividía en la ley, los profetas y los escritos. Entonces, una forma como simbólica de unir la ley y los profetas sería Moisés, que representa la ley, y los profetas. Sería Elías, que es el ícono, es la figura icónica de los profetas. ¿Ya? Entonces, hay quienes dicen de esa manera. Entonces, Elías va a presentar a Cristo durante la tribulación, preparando el camino para su venida, como dice la profecía de Malaquías, y como lo hizo Juan Bautista en los días de Jesús. Los dos testigos, pero mire bien esto, los dos testigos no tienen, oiga bien, no tienen necesariamente que ser identificados. Lo que pasa es que la gente, la cabeza de nosotros los cristianos, y especialmente aquellos que les gusta profundizar y tener la razón, entonces dicen, no, que es Elías, porque el Señor dijo, el Señor Jesucristo dijo que Elías vendrá y que Elías vino, porque el Señor lo dijo. Elías vino, a la verdad vino, y hicieron con él lo que quisieron, ¿sí o no? Y Elías vendrá. Entonces el Señor dijo, es Elías, y al otro es Moisés. Bueno, pero bueno, Elías sí es. Bueno, pero no necesariamente. ¿Por qué tiene que ser Elías? ¿Y por qué tiene que ser Moisés? ¿Por qué tiene que ser personajes que existieron en otra dispensación? Imagínense usted o yo predicando en los días del profeta Isaías o de cualquiera de los profetas, que no habían computadoras, no habían carros, no habían televisores, no habían equipos, no había nada de esto que hoy nosotros vemos, y enseñaba a predicar así, y que de pronto aparezca en esta tierra con ese montón. Uy, ¿esto qué será? Pues sí, es como un poquito. Tendría Dios que empezar a hacer un trabajo con esa gente muy tremenda para actualizarlos. ¿Sí o no? Porque la Biblia hay que interpretarla según el contexto histórico, el contexto geográfico y el contexto bíblico de costumbres, ¿sí o no? Entonces Dios tenía, bueno, Elías y Moisés o Enoc, venga, yo les doy una inducción, ¿sí? Un cursito para que se actualicen, que es que ahora las cosas no son como cuando ustedes vivieron. Entonces no necesariamente tienen que ser identificados con personajes antiguos. Ellos solo cumplen lo que Juan Bautista quiso preparar el camino, o más bien al pueblo, para recibir al Señor. Juan Bautista, ¿qué fue lo que hizo? Preparar el camino, y así fue que lo profetizó Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero. ¿Ve? Pero no dijo que Elías, yo envío mi mensajero que preparará el camino.
Entonces no es necesariamente tiene que ser identificado. Amén. En el periodo de su ministerio, el periodo de ese Elías será 1260 días, es decir, 3 años y medio, muy probablemente durante la primera mitad de la semana profética de Daniel. O sea, la semana profética de Daniel, la número 70, ya dijimos, es la tribulación, 7 años. Y serán muertos por la bestia como su primer acto de persecución después de romper su pacto con los judíos. Usted sabe que el anticristo hace un pacto con Israel. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, está hablando de las 70 semanas que ya se cumplieron 69, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? Hará un pacto. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a romper el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Empieza la persecución del anticristo a la mitad de la semana. ¿Y cuánto es la mitad de la semana de años? 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, o como dice en otra parte de la escritura, un tiempo singular, tiempos plural, y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Sí? Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses, 3 años y medio. Amén. Los otros 42 meses, o sea, los otros 3 años y medio se dará a hollar la ciudad, va a ser persecución, van a hacer invasiones a Jerusalén contra los judíos y contra la otra simiente de la mujer, que son los cristianos que se quedaron. Amén. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro, como ellos se quedan, una cantidad de gente, hermano. Ojalá ninguno de nosotros esté ahí. Pero cuando Cristo se lleve a la iglesia, uy, Dios mío, me quedé. Entonces muchos se van a arrepentir y se van a hacer matar por Cristo, porque ya saben lo que les espera. Ahora sí estarán conscientes. Amén. Entonces el anticristo le da rabia y empieza a perseguir a esa gente. Mire lo que dice: se llenó de ira contra la mujer y le fue dado a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Tremendo. Bueno, entonces en esa situación surge la pregunta: ¿Elías vendrá? Sí será Elías, el Elías que profetizó, que predicó en el Antiguo Testamento. Sí sería, si es Moisés, sí sería Moisés el que escribió la ley, la Torá, y metió al pueblo de Israel allá en la tierra, o los llevó por el desierto y Josué los entró en la tierra prometida. Sí será ese mismo Moisés. Vendrá. Vamos a mirar Marcos 9:12. Respondiendo él les dijo, mire pues, el mismo Señor Jesucristo, hermano, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Oiga bien, aquí hay una mezcla de dos tiempos, porque dice: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Está hablando del futuro. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero es que Cristo padeció, fue hace alrededor de 2000 años. Doble referencia nuevamente. Esa es una ley, un principio bíblico, y usted no lo puede ignorar. La Biblia en muchas partes habla en doble referencia: largo plazo, corto plazo. O dice una parte de la profecía cumplida aquí y la otra se va a cumplir allá. Ahí está. Entonces, Elías no vendrá. Hay quienes dicen: no, no es Elías.
Hay los que lo dicen, que en Juan Bautista se cumplió todo lo concerniente al precursor y que Elías no vendrá, solo que es una metáfora. En la Biblia hay cantidad de metáforas. ¿Qué es una metáfora? Es donde algo es reemplazado por algo en el mensaje, en la forma de escritura de los hebreos. Por ejemplo, Cristo dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese será salvo. Cristo es una puerta. No es una puerta. Cristo es en ese momento era un hombre, el Hijo de Dios, pero era un hombre en ese momento. No era una puerta. Pero todos sabemos, porque hay una metáfora, que el hecho de que hable yo soy la puerta, esa puerta está reemplazando a Cristo en la oración, en esa frase: yo soy la puerta y el que por mí entrare. ¿Sí? Entonces, cuando dice Elías vendrá, se está refiriendo a Juan Bautista, al testigo, porque aquí está hablando en tiempo futuro, al testigo que va a venir, ¿sí o no? Elías, la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero Elías vendrá otra vez. ¿Cómo vendrá otra vez? Más bien, vino en lugar de, o sea, representando a Juan Bautista, ¿sí o no? Malaquías dio dos eventos separados, pero los dos los trató como si fuera uno solo. Malaquías 4, 5 y 6 dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahí está hablando el Elías futuro. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Por eso pudo cumplirse en Juan Bautista la primera vez, la primera parte de la primera venida de Cristo, y la otra parte se cumplirá en la segunda venida de Cristo, la profecía. Mateo 11, 14 dice: el Señor dijo: si queréis recibirlo, mire, hablando de Juan Bautista, digo, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Note bien que ahí reemplaza también a Juan Bautista por el Elías que se decía que iba a venir. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo ahí? Dijo que Elías era Juan Bautista, o que Juan Bautista era el Elías prometido. ¿Sí? Amén, hermano. Bueno, capítulo 17, verso 12. Mas os digo que Elías ya vino, ¿sí ve? Y no lo conocieron, no se dieron cuenta, no entendieron la profecía. Vea, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, hasta lo decapitaron, hicieron con él todo lo que quisieron. Usted ve que le cortaron la cabeza. Y el Señor está diciendo rotundamente, definitivamente está diciendo que Juan Bautista era el Elías prometido. No que vino Elías, el de allá del Antiguo Testamento, y que vino a preparar el camino del Señor.